Muy buenos días, querido público, querido auditorio, distinguidas personalidades vanilejas que nos van a ver en esta nueva entrega que con amor y cariño hacemos desde nuestro queridísimo Centro Cultural Perelló. Hoy vamos a estar hablando de una sagrada imagen de color oscuro, color de ébano, tal y como dijese ese ilustrísimo hijo adoptivo de Baní, don Federico Enríquez y Carvajal, hijo legítimo de don Noel Enríquez y de doña Clotilde Carvajal, el primero natural de la isla holandesa de Curazao y la segunda de la antigua ciudad de Santo Domingo. Federico Enríquez y Carvajal nace en 1848, muere en 1952 a los 104 años, cuando todavía era presidente de mi madre Academia Dominicana de la Historia. Fue hecho hijo adoptivo de Baní en 1939. Amó a Baní, adoró a Baní e hizo un opúsculo de Baní donde refiere cosas de Nuestra Señora, la Virgen de Regla, porque la primera vez que él llega a Baní en el año 1862 tenía tan solo 14 años y él tuvo la primacía de conocer a un Manuel de Regla Mota, a un Jaime Vidal, a un Basilio Echavarría y a muchos de los próceres que estuvieron en los escuadrones de caballería de Baní y San Cristóbal en la época de la independencia, que corre de 1844, después del 27 de febrero, hasta el 1856, con la batalla y escaramuza de Sabana Larga, después de la de San Tomé, últimas en pro de la independencia. Vamos a hablar de Nuestra Señora, la Virgen de la Regla. La Virgen de la Regla o Nuestra Señora de la Regla es una advocación mariana de la Iglesia Católica, venerada en más de 40 países, pero principalmente en Cuba, donde hay un pueblo que se llama Regla, cruzando el río Almendares frente a la ciudad de La Habana, San Cristóbal de La Habana, que es la capital de Cuba, y también venerada en muchos sitios de España y en la República Dominicana, es venerada en nuestro querido pueblo, nuestro Baní. En España hay una imagen de la Virgen de Regla. Se encuentra en el pueblo de Chipiona, una comunidad autónoma del Reino de Andalucía, el Al-Andalus de los árabes, que es el reino no solo de los más antiguos, sino el más grande de los reinos que componen España. Porque, como ustedes sabrán, España no es un reino, es la unión de muchos reinos, principados como Cataluña y Asturias y señoríos como Vizcaya. Se trata de una escultura de 62 centímetros de alto, realizada en un tipo de madera especial de estilo románico que sigue la iconografía mariana de las vírgenes negras. La leyenda habla de Agustín, obispo de Hipona, que vivió en el norte de África, en la actual República Árabe de Libia, entre los años 360 y 436. Había habido una revelación de un ángel que le manda a tallar una sagrada imagen oscura de la Virgen María, una advocación mariana, a la que bautizaron con el nombre de la Virgen de la Regla. Ese sueño tuvo que ver con la madre de Agustín. La imagen fue llevada a España por su discípulo Cipriano, que la desembarcó en Chipiona, donde se veneró después de haber sorteado en el barco una feroz tormenta en el estrecho de Gibraltar. La madre de Agustín se llamaba Mónica, luego declarada Santa Mónica por nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Con este suceso y con el tiempo, la gente en la Andalucía la hizo patrona de los hombres del mar. Y en su haber se dice que realizó abundantes hechos prodigiosos, curaciones y milagros. En otros lugares del reino de Andalucía, como Huécija, existe un grupo de cofrades y la hermandad de Nuestra Señora, la Virgen de la Regla.
También es adorada por la Hermandad de los Panaderos de Sevilla, que la veneran como patrona. En el archipiélago de las Islas Canarias, frente al norte de África y que pertenecen a España, está Nuestra Señora de Regla en el pueblo de La Pájara, la ermita de Nuestra Señora de Regla en la ciudad de Santa Cruz, en la isla Tenerife, y en la Catedral de León, en España, hay una advocación a Santa María de Regla. En Cuba, en una zona que lleva un nombre indígena, un nombre con que es bautizada esa zona por los indios siboneyes, que se llama Guaycanamar, se edificó una ermita de mampostería, donde se entronizó una imagen de la Virgen de Regla proveniente de España y llevada a Cuba por el sargento mayor don Pedro de Aranda, siendo objeto de mucha devoción desde entonces y dándole el nombre al caserío de Regla, que es el pueblo que queda frente a San Cristóbal de La Habana, capital de Cuba, y es proclamada patrona del lugar el día 23 de diciembre del año del Señor de 1714. En el sincretismo de la religión afrocubana de Cuba, en el origen de la tribu de los Yoruba, conocida como la santería o religión Lucumí, la Virgen de la Regla es asociada a Yemayá, la diosa del mar. En África, Yemayá, Yemoja en la lengua yoruba, es una deidad principalmente del mar. Tenemos que hacer la observación de que en toda América el único sitio donde quedó una lengua africana fue Cuba. Esa lengua africana es el ñáñego. El ñáñego que se menciona mucho en la famosa Tremenda Corte de ese gran humorista cubano y gran humorista de América. Para mí, junto con don Mario Moreno Cantinflas, los mejores humoristas de América, Leopoldo Fernández, Tres Patines, cubano, y don Mario Moreno Cantinflas, mexicano, siempre Leopoldo Fernández menciona esa lengua, el ñáñego, que era la lengua de los antiguos esclavos que venían de África y que radicaron en la isla de Cuba. En Filipinas, desde el año del Señor de 1735, en Opón, la actual ciudad de Lapu, en la isla de Cebú, existe una devoción a Nuestra Señora de la Regla. Fue llevada por el misionero agustiniano Francisco Avalle, que vivió entre 1694 y 1759. Después de la Segunda Guerra Mundial, se levantó una nueva iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de Regla, al tiempo de que se forma una nueva imagen de madera policromada, también de color oscuro. La Virgen de la Regla es el símbolo de esa región de España, que es Andalucía. Y un feligrés que junto con su familia construyeron una ermita en un pueblo de Andalucía llamado Andújar, en la provincia de Jaén, de donde llegan los Andújar a la villa de Hincha, y de los cuales desciende directamente quien les está hablando. Esa familia de Andújar reconstruyeron un santuario y en el siglo V ordenaron esculpir una virgen, parecida a la que había esculpido San Agustín el Africano, obispo de Hipona, como ya dijimos, en la actual República Árabe de Libia, cuya capital es Trípoli. El obispo Agustín nació en Tagaste, África, y murió el año 436 de la era cristiana. Fue un hombre muy culto, hasta considerarse uno de los más prolíficos en el campo de las letras y las artes. En esa revelación se le vaticinó que debía construir una talla de madera. ¿Por qué la Virgen de la Regla es traída de África
al pueblo de Chipiona en la provincia de Cádiz, en el reino de Andalucía? Muy sencillo, porque los árabes colonizan el norte de África y como la religión de los árabes es la musulmana, ellos tenían que sacar una talla de una virgen de advocación católica y llevarla a un sitio de culto católico. Esa es la razón por la que Nuestra Señora, la Virgen de la Regla, emigra de África a España y de España a América luego. Porque recuerden que los árabes, el año 711, a la cabeza de Omar, el hijo de Fátima, el nieto de Mahoma, el fundador de la religión musulmana, invaden España. Cuando invaden España, las sagradas imágenes son sacadas y llevadas aquí al nuevo continente, América, y traídas en advocación mariana para tener un culto en los diversos países donde fueron acogidas como imágenes y como cultos sacratísimos. Se dice que la primera talla fue una madera de cedro, que probablemente después del saqueo de Tagaste por los árabes, el diácono Cipriano es quien lleva a la Virgen a España, a Chipiona, pasando a través del estrecho de Gibraltar, que divide la península ibérica, que es España y Portugal, del África. Las invasiones de los bárbaros no pudieron contra ella y encontró santuario en Chipiona y en Cádiz y luego traída, como ya dijimos, a América. Esta Virgen también es llamada la Virgen de los Ermitaños porque al prior de los ermitaños, al abad de los ermitaños, se le encomendó también adorarla. El prior tenía la sagrada imagen y había significado que estaba relacionada como Virgen Oscura, un secreto mistérico, pero ese secreto nunca fue revelado por el prior y se llevó a la tumba su secreto. En el año 711, como ya dijimos, la invasión de los árabes hizo que la imagen fuese sacada de Andalucía. Y en 1330, un canónigo del convento de Santa María de la Regla encontró la sagrada imagen guardada en compañía de unos labriegos en una cueva. Parece que fue llevada allí escondida para que no fuese destruida por los árabes, que como ya dijimos son de religión musulmana. Don Joaquín Ponce de León, señor feudal de Chipiona, cedió su castillo como monasterio de culto a la imagen. En 1590 toda la efigie fue cubierta por una chapa gruesa de plata a modo de armadura en que solo la cabeza quedó al descubierto. De 1687 a 1696, en la zona de la Virgen de Regla en Cádiz, se adoró la imagen representada por un cuadro pintado al óleo, llevado luego por el castellano don Pedro de Garanda y Avellaneda en el primer viaje que él hizo de España a la isla de Cuba. Desde el momento en que la ermita de Nuestra Señora, la Virgen de la Regla, estuvo en pie, se ramificó en el espíritu público la advocación y creencia de los milagros que ella hacía y se pidió con devoción. Esto se convirtió, al igual que la Virgen de Lourdes, en su sagrada ermita en Francia, en un foco de piedad. Y venían personas de los más apartados lugares de España a rendirle homenaje. En 1708, en la iglesia donde estaba, se le agregaron 2 altares más para dar abasto a la cantidad de gente que iba a verla. El 14 de diciembre de 1708 se juró la Virgen de la Regla como patrona de la bahía de Cádiz. Se depositó la llave en sus pies y la llave simboliza a San Cristóbal. Luego, cuando se funda la ciudad, San Cristóbal de La Habana, en Cuba se hace exactamente lo mismo por el señor presidente regidor decano del Cabildo de La Habana. Sin dudas, esta fue una gran época de triunfo para el santuario,
porque existía en muchísimos sitios. La fundación de Regla en solemnidad se hace en el año de 1717 en Cuba, pero antes de esa fecha, ya para 1606, tenemos noticia de que la Virgen de Regla había venido a Baní, estaba en Baní. En su interesantísimo libro, Joaquín Inchaustegui Andújar, autor de Reseña Histórica de Baní y mi pariente cercano por ser primo hermano de mi abuela paterna, menciona que Francisca la Francisquera compró en 1812 una sagrada imagen de Regla en el cabildo de la ciudad de Santo Domingo. Pero en realidad, aunque Inchaustegui refiere esto como una devoción sincrética y como algo que venía en la tradición popular hablándose, ya para 1606, más de 250 años atrás, Nuestra Señora, la Virgen de Regla, se encontraba en Baní. Y yo ahora voy a dar una primicia que vive en un libro que yo estoy terminando, que se llama Mi Pueblo Abajo. En la actual calle Beler de nuestro pueblo abajo, entre las calles Duarte y Nuestra Señora de Regla, hay una cruz, hay un culto a la cruz. Esa cruz hoy es de concreto, es de cemento. En aquella época era de madera. Los descendientes de doña Balbina Guzmán, que nace en 1826 y que muere en la década de los 40, ya de edad centenaria, dicen que doña Balbina Guzmán fue quien introdujo el culto a la cruz. Pero en un documento de 1780, un documento notarial de los archivos notariales de Baní, yo encontré que para ese año 1780, cuando la sagrada imagen de Regla pasaba por ese sitio en procesión, en nuestro pueblo abajo, hacían una parada delante de la cruz. Y descubrí en ese documento que don Ramón Guzmán Mexil, natural de la villa de Hincha, villa donde nace Pedro Santana, es quien realmente lleva el culto de la cruz a nuestro pueblo abajo. Ahora, ¿quién es Ramón Guzmán Mexil? El abuelo de doña Balbina Guzmán, que viene a ser la abuela de ese distinguido profesor y maestro banilejo, que fue don Ricardo Emilio Guerrero y Guzmán, y que yo quiero tener el honor, respetuosamente, de que sea él el retrato, la portada de mi libro del pueblo abajo. Él fue un hombre que ayudó a mucha gente. Yo recuerdo la cantidad de becas que dio en Baní y recuerdo que esa distinguida persona que es doña Noris Perelló, hija de don Masú Perelló, nos contó un día que cuando él necesitaba a un muchacho allá en Industrias Banilejas, el muchacho que don Ricardo Guerrero daba buena información de él, ese es su padre, don Masú Perelló, nombraba en Industrias Banilejas. Eso es algo admirable. Esa iglesia comercial semioficial se llamó primero Julia Molina, en honor a la gran amistad que don Ricardo Guerrero tenía con doña Julia Molina Chevalier, nieta del francés Bernardo Chevalier y madre del generalísimo Trujillo. Luego, a la caída de Trujillo, le pusieron por nombre Padre Villini en honor a ese gran filántropo que fue Francisco Javier Villini, de origen banilejo, hijo del italiano Juan Antonio Villini, que funda la familia Villini de Baní. Hay unas creencias afrocubanas en abluciones, en homenaje a Yemayá, que tiene que ver con el rito de las barcas, porque también Nuestra Señora, la Virgen de Regla, fue tomada en la ciudad de Cádiz, en Andalucía, en el sur de España, que es un puerto de mar, como Virgen de los Marineros. En esa historia se habla incluso de navegantes cubanos que fueron salvados gracias a los milagros por haber invocado a la Virgen de la Caridad y a la Virgen de Nuestra Señora de Regla. Recordemos que la patrona de la isla de Cuba es Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la Virgen del Cobre. Hay 15 municipios en Cuba
que están advocados a la Virgen de Regla. Y hay un peregrino peruano que llegó a Cuba en 1690, llamado Manuel Antonio. Antonio es un apellido canario. Todo nombre que es propio que resulta ser apellido, como Julia, como Mercedes, como Antonio, como Francisco, es un apellido canario. Este Manuel Antonio hizo una primera edificación de tablas de palma y techada de cana. Y entonces eso servía de ayuda a los limosneros que pasaban por el lugar, que no tenían vivienda, que dormían ahí y que entonces se advocaban a Nuestra Señora, la Virgen de Regla. Recordemos que la Virgen de Regla tiene un tono moreno o trigueño y que la primera imagen tallada por Agustín, el obispo de Hipona, tenía 62 centímetros de altura. Es importantísimo señalar que la Virgen de Regla, como patrona de Baní, ha tenido la acepción de que cuando en Baní han habido grandes tormentas, como el gran huracán que tuvimos en el año 1979, un martes 31 de agosto, el huracán David, Monseñor Camilo, que era el cura párroco de Baní, sacó la sagrada imagen en procesión como petición para que desapareciesen los males. Yo le he mandado decir al señor obispo, no sé si él lo acepcionará, que ahora, con esta gran epidemia que hay, debemos un día de sacar a Nuestra Señora, la Virgen de la Regla, aunque sea solo cargada por 5 o 6 personas. Yo incluso le mandé decir que yo estaba dispuesto a ser uno de ellos, como Banilejo, a mucha honra, y que la gente se parara en las puertas de su casa y encendiera velones para pedirle a Dios, al gran Señor, al supremo arquitecto del universo, no solo por Baní, sino por el mundo, porque lo que estamos pasando, señores, es muy, pero muy grande. Esto es muy difícil y tenemos que tener fe en esto. La Virgen de Regla en Baní, su fiesta comienza el día 11 y termina el 21 cuando es sacada en procesión. Esa Virgen tiene debajo una correa que la podemos notar, que es como una media luna, que es la llamada correa de los agustinianos, la orden que fundó Agustín, obispo de Hipona. Y quiero señalar que esa sagrada imagen es tan venerada por nosotros los banilejos que quiero dar un dato muy preciso. En el sur de la República Dominicana, comenzando en San Cristóbal, terminando en la línea fronteriza con Pedernales, Jimaní, Elías Piña, no hay ninguna iglesia, exceptuando un obispo que está enterrado en la Catedral de San Juan de la Maguana, donde haya personas enterradas. La única iglesia donde hay muchas personas enterradas es la hoy Catedral Nuestra Señora de Regla. Esa costumbre de enterrar personas en la iglesia de Nuestra Señora de Regla viene del hecho de que esas sepulturas eran porque era un lugar sacrosanto y era una forma de reconocer a esas personas. Ahí está enterrado don Florentino, el papá de don Fabio Herrera, el presidente de la Junta de Fábrica de la actual iglesia, que se construyó en 1883 y que se bendijo en 1889, porque el anterior, que era de madera, que estaba desde 1809, se quemó en un gran incendio que quemó casi todo el pueblo de Baní. Y entonces, naturalmente, como el piso no se quema, esas personas quedaron ahí. Eso es algo que es tradicional de Baní. Reitero que ninguna iglesia del sur de la República tiene enterramientos como Baní. Y fuera de la Catedral Nuestra Señora de Regla de Baní, el único sitio que hay muchas personas enterradas es en la ciudad de Santo Domingo, en 2 iglesias. En la iglesia catedral
de Santa María de la Encarnación, Primada de América, que está al lado del Parque Colón, por delante de la calle Arzobispo Meriño y por detrás de Isabel la Católica, y en el convento de los dominicos, que está frente al Parque Duarte de Santo Domingo, a un lado la calle Hostos y a otro lado la calle Padre Villini. Ninguna otra iglesia de la patria tiene sepulturas eclesiásticas, como Baní, como el convento de los dominicos y como la Catedral Primada de América. Yo espero que esta charla, que muchísima gente la va a ver, sirva para que la gente comience a crecer espiritualmente, para que nos acerquemos más a Dios, para que amemos menos lo material y amemos más los grandes valores. Señores, los grandes valores espirituales no tienen precio. Yo recuerdo una vez, y voy a hacer esta anécdota no completa, y reservándome nombres, de personas que iban cuando yo tenía mi clínica dental. Y una vez fue una persona y me dijo: doctor, yo no tengo dinero para pagar el arreglo. Yo le dije: no te preocupes, tú solo me vas a dar lo de los materiales. Después, un buen día, esa persona se apareció con 2 auyamas y una lechosa. Y yo le dije a esa persona: mira, esas 2 auyamas y esa lechosa que tú me has traído de obsequio como un presente de agradecimiento, para mí valen más que todo el oro del mundo. Los grandes valores espirituales, los grandes gestos son los que valen, porque no es el valor de lo que te regalen, es el gesto, el amor, el cariño. Estamos falta de amor, desprendámonos un poco más de lo material. La obra del Señor es perfecta, tú no te mueres, tú te vas. Y recuerda que tan dejas todo aquí que tienes que dejar incluso tu cuerpo en un ataúd y en una tumba. Muchísimas gracias.